referencia al capital de trabajo adicional que debe mantener una empresa para épocas especiales de alta demanda. Por regla general, el capital de trabajo de una empresa se determina y se analiza al final de un periodo, pero en una realidad de muchas empresas es preciso determinar ese capital. ¿Qué nos está diciendo? Como nos está diciendo temporal, tiene que ser por tiempos. Este fin de año que va a venir, ¿cuánto va a durar? Noviembre, diciembre, máximo hasta enero. Quienes trabajan con capital de trabajo temporal son aquellas empresas que constantemente están ofreciendo distintos productos. Van a traer, por ejemplo, ahora todo lo que es, van a comprar todo lo que es época navideña. Termina diciembre y enero ya empiezan a comprar lo que es la época de carnavales, un ejemplo. Ya van automáticamente. Eso se llama capital de trabajo temporal. Permanente es el capital de trabajo que permanentemente, como su nombre dice, lo mantiene. ¿Cuál es su capital de trabajo permanente? Con el que trabajan todo el año. Como por ejemplo, hay empresas que se dedican a dos actividades. Una que es especialmente, no nos van a dejar continuar, siguen ingresando. Una que es especialmente la que trabajamos, por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de, no sé, de fideos, que también se dedica a la producción de pasancayas, temporalmente, un ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es su capital de trabajo temporal, tiene que ser bien diferenciado en esta parte. Capital permanente son de los fideos, con el que va a comprar y vender. No tiene que mezclar estos dos capitales, por si acaso. Una pregunta que les han hecho en este tema de capital de trabajo temporal y permanente, que si les preguntaban si eran lo mismo. No son lo mismo, siempre son separados. Todas las empresas los separan, porque este capital temporal va a ser utilizado en otra actividad, en una futura actividad, que va a ir temporalmente cambiándose. No pueden estar, no se puede sustituir. Caso contrario, que tenga una inversión grande, el permanente, en ese caso, recién se va a utilizar, el temporal se puede utilizar, pero es caso fortuito. No. Aquí, que nos está pidiendo. Algunas empresas financian su capital de trabajo permanente con pasivos a corto plazo, papel comercial y pagarés, ¿no? Explique el efecto de esta decisión sobre la rentabilidad y el riesgo de estas empresas. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que explicar este efecto. ¿Qué pasa si yo me presto dinero de una institución financiera, como me está pidiendo aquí, con pasivos a corto plazo? ¿Cuál es la rentabilidad y el riesgo que esta empresa va a adquirir prestándose dinero de cualquier institución financiera o terceras personas, pero que sea a corto plazo? Eso les está pidiendo. A corto plazo, ¿qué quiere decir? A un año. Eso les ¿qué es lo que va a pasar? Es bien importante. En la parte de rentabilidad puede ser la rentabilidad que nos cobren tasa de interés bajo y nosotros vamos a pagarlo en el término de un año. Otro punto va a ser el tema de riesgo. El riesgo que vamos a correr nosotros al pagar a corto plazo un año. Puede ser por pagar en un año nuestro préstamo. Puede ser que me quede sin capital por pagar rápido, pero también estoy pagando mi deuda a corto plazo, no quiero deber. O sea, son varios puntos que ustedes tienen que poner como análisis ahí. Eso ya es prácticamente su análisis. Al igual una empresa actualmente emplea una política de capital de trabajo agresiva con respecto al nivel de los activos corrientes que mantiene, niveles relativamente bajos para cada nivel posible de producción. La empresa ha decidido cambiar a una política más conservadora. ¿Qué efectos probables tendrá esta decisión en la rentabilidad y en el riesgo de la empresa? Políticas agresivas de capital de trabajo, que quiere decir que nosotros
llegue la inversión y automáticamente invierta, sin dejar un espacio vacío de meses, de tiempo, ni nada. Pero la empresa ahora está cambiando a una política más conservadora. ¿Qué quiere decir? A una política más analítica, más comprensiva. ¿Cuál es la rentabilidad y el riesgo que le va a dar a esa empresa? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes les dejo a su análisis, también tienen que hacer su análisis ahí. ¿Qué es más costoso? ¿Que la empresa se financie la deuda a largo plazo o corto plazo? Hemos hablado ya en la materia, si no me equivoco, de finanzas 1, sí, finanzas 1, hemos hablado cuáles son los pros y los contras del financiamiento a corto plazo y a largo plazo, ¿no? En ambos casos. A corto plazo, por ejemplo, ahí nos está mostrando en el caso de la financiación a corto plazo, se utiliza generalmente para cubrir operaciones vinculadas directamente con los ingresos, es decir, que el beneficio que se consiga sea mayor al costo financiero del crédito. ¿Qué quiere decir? Mi beneficio sea mayor y yo tenga que pagar menor tasa de interés. Eso me está diciendo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Acá se los he podido poner algunas ventajas. Se consiguen fácil y rápidamente. Cuando es a corto plazo, prácticamente es para un año, por ejemplo, entonces rápidamente nos van a dar un crédito, préstamo y demás. No cobran tasas de interés muy altas, relativamente sí, son bajas las tasas de interés. El trámite no lleva muchos requisitos y en muchos casos ni requiere ni se pide garantía, dependiendo el monto. Esto se ve dependiendo el monto, ¿no? ¿Qué tipos de financiación a corto plazo? Tenemos comercial, bancario, pagarés y líneas de crédito, papeles comerciales. A largo plazo, se habla de una financiación a largo plazo cuando el plazo del pago se extiende más allá de 5 años y regularmente se requiere una garantía. Eso es lo que les está diciendo. ¿Cuáles son estos tipos? Dice, préstamos hipotecarios, emisión de acciones, bonos, arrendamientos financieros. ¿Cómo utilizarlo? Les está dando ya ahí la parte, cómo tienen que utilizarlo. ¿Cómo se define el riesgo? Nosotros estamos hablando de riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se operan, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad en los mercados financieros. Esa es la definición de riesgo. Es una incertidumbre que quien lo mide son los analistas financieros. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Venderé? ¿No venderé? ¿Pagaré? ¿No pagaré? Eso es, ¿me pagarán? ¿No me pagarán? Ese es el riesgo. Financieramente es que a nosotros, no podamos pagar nuestros créditos, principal para la parte de riesgo financiero. Segundo, que no nos puedan pagar nuestras cuentas por cobrarnos. Automáticamente estos dos se unen en la parte financiera y nos hacen ingresar a una incertidumbre. Les da lo que es la clasificación del riesgo. Ahí nos está mostrando la clasificación del riesgo como tal. Estas son la clasificación, los tipos de riesgo que tenemos. Riesgo de mercado, riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado, que llegaría a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Pérdida de una cartera. Acá son los tipos de riesgo que ustedes también tienen que saber. Se los estoy poniendo como tal para que ustedes puedan revisarlo. ¿Cuál es la relación entre riesgo y rendimiento? A ver si se acuerdan, ¿cuál es la relación? Hemos llevado en Finanzas 2. Ambos, riesgo y rendimientos, están juntos bajo un modelo que tenemos nosotros, que es la CAM y la WAC, ¿no? ¿Cuál es la relación? Nos dice, el grado de riesgo es el primer concepto que debe quedar claro. El riesgo puede
variar, pero siempre existe en mayor o menor medida. Tradicionalmente, dice, estos riesgos, o sea, estos riesgos, el riesgo está relativamente relacionado con el rendimiento bajo una incertidumbre. Mayor rendimiento, mayor riesgo. Menor rendimiento, menor riesgo. Esa es la relación que ellos tienen. Y es lo que nos muestra estos dos modelos, la CAN y la WACA, ¿ya? En ambos nos muestran mayor rendimiento, mayor riesgo. Ambos nos están mostrando eso, ¿no? Y nosotros siempre vamos a poner lo que es el mayor riesgo se espera en mayor entorno, nos está diciendo. Entonces, eso es lo que nos está mostrando. ¿Qué es el rendimiento esperado? Supongamos que tenemos acciones de una determinada compañía que cotizan en la bolsa. Es evidente que resulta difícil saber cuál es la rentabilidad futura de tales acciones durante el año, puesto que dependerá de los dividendos pagados, así que como de la propia evolución de las acciones. Sin embargo, podemos imaginarnos distintos escenarios para cada situación y asignar una ponderación a cada uno de ellos en función de la credibilidad. Nosotros, cuando nos está hablando de rendimientos esperados, ponemos 3 o 4 tipos de escenarios. El pesimista, el optimista y el igualitario, ¿no? Estos tres escenarios es lo que vemos en lo que es el rendimiento esperado, lo que estamos esperando que va a suceder. En finanzas, nosotros sí o sí tenemos que realizar estos tres escenarios para poder llegar a analizar prácticamente nuestra situación financiera de la empresa. Esto está relacionado con los tres escenarios. Ustedes van a, bueno, verlo. Acá se los estoy poniendo también. El ítem, ahí está, escenario 1. Tenemos que analizar cada uno es diferente, ¿no? Cada uno es diferente y nos muestra diferentes situaciones, estos tres escenarios que hemos realizado. ¿Qué es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático? El riesgo sistemático. El riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado o riesgo no diversificable, engloba el conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan la variación de la rentabilidad de un activo. Ejemplo de los factores pueden ser una guerra, una recesión, cambio en los tipos de interés y la intervención del Banco Central de turno en la economía. Todas estas circunstancias pueden variar las expectativas de rentabilidad. ¿Qué nos está queriendo decir entonces que es el riesgo sistemático? Es más conocido como dice riesgo de mercado, donde engloba, nos está diciendo ahí claramente, el aspecto económico, monetario, político y social. ¿Qué quiere decir? Que este riesgo sistemático está ya predicho. Sabemos que va a suceder. Sabemos que va a suceder algún efecto, no sé, social, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, político, social, puede haber cambio de la moneda, puede haber conflictos, etcétera. Sabemos que va a suceder. A eso se refiere el riesgo sistemático o de mercado, que sabemos que también va a suceder. Es por eso que nosotros, todas las empresas ponen dentro de sus escenarios el riesgo sistemático. Ahora, ¿cuál es el riesgo no sistemático? El riesgo no sistemático, también conocido como riesgo diversificable, engloba el conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afectan solo a la rentabilidad de su acción y bono. ¿Qué llegaría a ser el riesgo no sistemático? Que prácticamente solo va a afectar a la rentabilidad de la empresa, no afecta a lo que es al Estado. En cambio, el sistemático sí va a afectar a una sociedad. En cambio, el no sistemático prácticamente engloba de lo que es a la empresa,
En otras palabras, el riesgo no sistemático surge de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la empresa o por las del sector al que pertenece, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, que les han hecho la pregunta en uno de los exámenes. Cuantitativamente, ¿cómo se mide el riesgo? El riesgo se mide prácticamente, como dice ahí, con medidas de dispersión. El riesgo ya sea sistemático o no sistemático, nosotros lo medimos con la parte de la covarianza, de la varianza. Esos son, ¿cómo se mide? Método cualitativo, ¿no? Ahí nos estaba mostrando el método cualitativo, donde en el riesgo, por si acaso, tenemos el cualitativo y el cuantitativo. Dentro del cualitativo tenemos las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos económicos, sociales y demás que puede haber, que tienen que ser medidos, pero eso lo van a medir de forma cualitativa. Ahora nosotros, ustedes que están estudiando el área comercial, van a medir el método cuantitativo, que van a llegar a realizar un análisis de sensibilidad. Van a llegar a tener un valor esperado monetario, que llegaría a ser una rentabilidad esperada. Árboles de decisiones, simulación del Monte Carlo, regresiones lineales, regresiones no lineales, series de tiempo, teorías de juegos, etcétera. Todo esto engloba lo que es estadística administrativa, el análisis de sensibilidad, todo eso. ¿Cómo medimos esto? Con la varianza, la covarianza. Tenemos la media, no sé si se acuerdan, se tenían que haber llevado esta parte, la media, la moda y demás, en la parte de finanzas 2 para determinar prácticamente lo que es el análisis de sensibilidad y el riesgo, determinar el riesgo cuantitativo. Ventajas del método cuantitativo, objetividad, generalización de los resultados, hace más tangible el resultado del riesgo, conceptos y teorías robustas. ¿Qué nos está queriendo decir? El análisis cualitativo del riesgo, que cuando nos dicen a las empresas, en este caso, con el coronavirus, no, ya la empresa no va a empezar a producir, que no sé qué, ya empieza a darle temor. Entonces, esas cosas cualitativas lo ven recursos humanos. La parte cuantitativa lo vemos los analistas financieros. ¿Cómo vamos a medir esa parte del riesgo? Tenemos que dar resultados, ¿no? Probables resultados. Eso es lo que nos da. Ventajas y desventajas del método cuantitativo. Ahí se los he puesto. ¿Cómo se mide el riesgo financiero? Aquí nos va a dar cómo tenemos que medir. Nos está explicando. Como teoría, bueno, les está explicando ahí prácticamente cómo tienen que medir y lo que... Pero en teoría es lo que nosotros tenemos que saber un poco más de esta parte de lo que es el riesgo financiero. ¿Qué es el beta y para qué sirve? El coeficiente beta es una medida de volatilidad de un activo, una acción o un valor relativa a la variabilidad del mercado, de modo que los valores altos beta denotan más volatilidad. Hemos visto ya anteriormente en Finanzas 2 que nuestro beta tiene que llegar máximo a 1. Es el equivalente en el mercado. Eso nos tiene que llegar. Ahora que el beta con 1,75 es 75% más volátil que el mercado, igualmente que el valor 0,7. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Un poquito chino lo vamos a ver. Nuestro beta normalmente tiene que llegarnos a 1. En este caso, si nos ha llegado 1,75, entonces este 0,75 nos está diciendo que nuestro mercado es más volátil. ¿Qué quiere decir? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que nos ha ido pasando desde el mes de marzo a nosotros. Se ha ido midiendo así nuestro beta, sube, baja, en varios productos, especialmente productos que consumimos, productos de la canasta familiar. Un día subían,
al siguiente, a la semana bajaban, al otro día subían, relativamente así ha ido. Entonces, cuando nos está diciendo, en este caso, nos está diciendo que es muy volátil el producto, por si nos sale un beta en esta situación, que nos está diciendo que el mercado automáticamente lo hace subir, lo hace bajar, tiene más demanda, no tiene demanda, así están dando. Entonces, ¿qué es un producto inestable? Eso es lo que nos está midiendo. Lo ideal que nos tiene que salir, como acá nos está dando un beta 0,7, que nos está diciendo que prácticamente es un mercado estable de este producto. Ni sube ni baja. ¿Qué producto hemos tenido así? Hemos tenido el arroz, el azúcar y el fideo, que prácticamente no han sido volátiles, no han subido, no han bajado, sino se han mantenido. Si han querido subir un poquito, han subido, pero han tendido a mantenerse. En cambio, el de la carne ha sido volátil, subía, bajaba, y un momento que se ha puesto recesivo, que no había. Entonces, todo eso mide el indicador beta para las empresas, ¿no? Ahí, ¿qué es el beta financiero? Les está mostrando. ¿Qué es un punto de equilibrio financiero? ¿Qué es un punto de equilibrio financiero? El resultado les resulta familiar a la mayoría de los empresarios, nos dice el punto de equilibrio financiero. ¿Qué nos quiere decir? Que es el punto en el que nosotros hemos llegado a recuperar lo invertido. Ese es el punto de equilibrio financiero. ¿Qué quiere decir? He invertido 1,000, estoy llegando a recuperar con una determinada cantidad. Y el saldo que me va a salir por demás va a ser mi ganancia. Pero lo que todos los empresarios quieren es llegar a determinar cuánto va a producir y cuánto tiene que ganar o cuánto tiene que vender para recuperar. En contabilidad de costos nosotros vemos lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio financiero. Es por eso que en esa materia nos vamos a acordar un poquito. Llevamos el tema de punto de equilibrio, que es muy diferente al punto de equilibrio de microeconomía. Por favor, si es que se corta, volvemos a ingresar para culminar, ¿ya? A eso se refiere. Nosotros en contabilidad de costo, vemos lo que es el punto de equilibrio, que vemos el PEI, no sé si se acuerdan, y el punto de equilibrio de producción. Este es el punto de equilibrio de ingreso. ¿Cuánto tengo que generar para llegar a mi punto de equilibrio? ¿Y cuánto es lo que tengo que producir? A ese punto de equilibrio nosotros tenemos que llegar financieramente. Muy distinto a lo de microeconomía, oferta y demanda. Muy diferente. Acá nos está diciendo el ingreso y lo que es cuánto tengo que generar, cuánto tengo que vender para llegar a mi punto de equilibrio y recuperar lo invertido, y cuánto tengo que producir para también recuperar lo invertido. Eso es lo que me dice en el punto de equilibrio financiero. Ahí nos muestra un ejemplo y les muestra la parte teórica. ¿Qué es la GAU, la GAF y la GAP? Estos son 3 tipos de apalancamiento. El primero es el apalancamiento operativo. ¿Qué es el apalancamiento operativo? El grado de apalancamiento operativo se define como la variación relativa de la utilidad y operativa causada por una variación relativa en el nivel de operaciones. La expresión matemática de esta definición es la variación de la utilidad operativa sobre la utilidad base. Aquí nos está dando. Aquí la utilidad operativa actual sobre el cambio en el nivel de operaciones. El nuevo menos el actual, esta variación de acá.
dividido entre la variación de la cantidad, igual nuevo sobre el actual, sobre la cantidad, nivel de producción de operaciones. ¿Qué nos dice de acá del apalancamiento? Mide relativamente la utilidad operativa. ¿Ha habido variación con relación al año anterior? Para nosotros, ¿qué es la utilidad operativa? Toda la parte operativa de una empresa. Gasto de ventas, gasto administrativo, gasto financiero, gasto de impuestos. Eso nos está midiendo. Subió nuestro gasto, no subió, bajó, hemos invertido más en esa parte. Eso es lo que nos está midiendo. La utilidad operativa. Hemos generado más, hemos gastado menos. Y ahí les pone una parte del ejercicio. Interpretación de la GAU. La variación relativa en la utilidad operativa causada por un cambio relativo del nivel de operaciones se interpreta como el número de veces que cambia relativamente la utilidad operativa, proporcionando por un cambio relativo en el nivel de operaciones. La GAU representa el porcentaje en el que se incrementa o disminuye la utilidad operativa por cada 1% de incremento de los volúmenes de operación. ¿Qué quiere decir? Que si ha aumentado, ha bajado nuestra parte de la utilidad operativa. Gasto de venta, gastos financieros, gastos administrativos. Se está aumentando, eso es un indicador para las empresas y hemos visto en Finanzas 1, pero en administración financiera nosotros la conocemos como la GAU, el apalancamiento operativo. Tenemos el apalancamiento financiero, que se llama el grado de apalancamiento financiero. Este grado de apalancamiento financiero, la GAP, se define como la variación relativa entre la utilidad neta causada por una variación relativa entre la utilidad operativa. Ahí ya nos está mostrando su fórmula. La variación de la utilidad neta sobre la utilidad neta de estudio. O sea, ¿qué quiere decir? Del periodo. Sobre, nos dice, la variación de la utilidad operativa sobre la utilidad operativa del periodo. ¿Cuántas veces? La GAF nos muestra prácticamente si nosotros estamos invirtiendo y estamos realizando financiamientos positivos. ¿Y cuánto vamos a generar? ¿Cuánto vamos a ganar? Si nos va a hacer generar ganancia o no. En función a qué vemos, a nuestras utilidades, tanto operativa como también la utilidad neta. Cuando nosotros determinamos utilidad neta, después de la utilidad operativa que hemos pagado impuestos, hemos pagado reserva legal y demás, recién nosotros determinamos lo que es nuestra utilidad neta. Si nos va a generar ganancias, si vamos a recuperar lo invertido, si vamos a recuperar lo que se ha invertido, lo que se ha financiado, eso es lo que nos dice la GAF. Recuperaremos. ¿Y cuál es el porcentaje de recuperación? La GAF representa el porcentaje en el que se incrementa o disminuye la utilidad neta por cada 1% incremento de la utilidad operativa. ¿Qué quiere decirnos? Que la GAF automáticamente nos está mostrando la rentabilidad de todas las inversiones de la empresa. Eso nos muestra. Y muy relativa, prácticamente es parecida a lo que es el ROE. Prácticamente parecido, ¿no? Si nos da rentabilidad o no. Pero el ROE nos mide por socio. En cambio, la GAF nos mide de la empresa específicamente y de la inversión. Eso nos mide. Y tenemos el otro que es la GAU, que es la relación de los dos. Ahí nos está mostrando ejercicios, les he pasado. No les preguntan como tal, como ejercicios,
pero es bueno que ustedes lo tengan y puedan aprender, ¿no? GAF aumenta con el aumento de los intereses, va a aumentar nuestro endeudamiento, por ende nuestra GAF va a ser elevada. Aumento con los costos fijos se va a expandir. ¿Qué quiere decir? Si aumentamos nuestros costos fijos, también va a aumentar la GAF. Es lo que nos está diciendo. La GAP es la unión de estos dos, como dice apalancamiento combinado. La GAP es la unión entre la GAF y lo que es la GAU. Este indicador, que relativamente lo veríamos acá un poquito sencillo como tal, es uno de los indicadores más complicados que hay en finanzas. Medir la parte operativa y la financiera. Este indicador nos mide a ambos, pero no nos da un resultado concreto por si acaso. ¿Qué nos dice la definición? El grado de apalancamiento combinado, también conocido como grado de apalancamiento total, la GAT, se define como la variación relativa en la utilidad neta causada por la variación relativa en el nivel de operaciones o en las ventas, nos está diciendo, ¿no? Este indicador nos mide prácticamente ambos indicadores, los combina y nos dice si nosotros tenemos que invertir más, tenemos que invertir en la parte operativa más para generar un mejor indicador en la parte financiera. Eso es lo que nos mide esta GAP. Ahí tienen también la parte de ejercicios, bueno, que no les está preguntando, pero bueno, ustedes ya lo tienen para medir, pueden revisarlo. Aquí tienen por qué la GAU, la GAP, la GAF, también conocido como CAD, les dijo, ¿no? También. Son herramientas de análisis de riesgos porque todos estos nos miden cuánto podemos invertir por separado, tanto financieramente en la empresa como también en la parte operativa. ¿Son análisis de riesgos? Sí,